se asusten. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Ríos, soy docente de acá de la Universidad Konrad Lorenz. Soy psicólogo, magíster en creación literaria y ya desde hace algunos años he venido haciendo distintos estudios en neuropsicología. Actualmente soy candidato a magíster de neuropsicología clínica con la Universidad Internacional de Valencia, de España. Llevo más de 10 años de experiencia docente aquí en la universidad. He trabajado pues en diferentes contextos, en diferentes áreas de psicología clínica, de historia, introducción a la psicología, áreas de epistemología y pues en este caso también he hecho algunas como conferencias, charlas en distintas universidades sobre diferentes temas, ya más que todo sobre psicopatología y temas de investigación en cuanto a la relación de problemáticas psicológicas y diferentes contextos humanos, como es la creación artística también. Entonces, pues bueno, un gusto colaborarles con la entrevista, un saludo a Leonardo y a todos y pues bueno, empecemos. Muchas gracias. ¿Qué es para usted la psicología? Bueno, la psicología básicamente viene siendo en mi concepto lo que sería el estudio del funcionamiento cognitivo del ser humano, de cómo es su pensamiento, emoción, conducta, percepción, todos estos procesos psicológicos, cómo se dan en el individuo. Entonces es el estudio, evaluación, intervención e investigación de todos estos procesos en diferentes contextos. Ok. ¿Desde qué enfoque o mirada epistemológica ejerce su labor como psicólogo? Principalmente desde la psicología cognitiva, pues como soy egresado de acá de la Konrad Lorenz, pues la visión ha sido más desde lo empírico analítico, lo conductual, lo cognitivo, pero en mi caso me centro más desde la psicología cognitiva como tal. ¿Sigo? Ah, listo, dale. Sí, sí, sí. ¿A qué dilema de carácter ético se enfrenta un profesional en psicología en esta área? Bueno, en líneas generales, cuando ejercemos la psicología, ya sea en neuro o en cualquier área, pues siempre hay dilemas éticos ligados, por ejemplo, con el tema de la confidencialidad de la información. Entonces, hacer uso precisamente de documentos como el consentimiento informado es clave para todas las intervenciones que nosotros hagamos, el manejo de la información de nuestros consultantes o nuestros usuarios. Eh, También el aspecto de la competencia profesional y es el hecho de saber hasta dónde van, digamos, mis capacidades, hasta dónde yo estoy capacitado para asumir un caso o en donde necesito apoyo de otro profesional. No puedo, digamos, asumir que si yo soy neuropsicólogo, entonces ya yo solo puedo manejar un caso. En muchas ocasiones voy a necesitar trabajar con otros profesionales. Entonces es también saber ese tipo de situaciones, saber conocer esos aspectos de competencia profesional. Eh, y en general, pues también el hecho de ser responsables en los procedimientos, basarnos generalmente en protocolos validados científicamente, en elementos que tengan evidencia como tal y no, pues digamos, esto es como lo que nos diferencia del chamán, del brujo, ¿no? De otras profesiones que se basan en la superstición o en cosas que no tienen un soporte, una evidencia, pues también nosotros tenemos que garantizar que las intervenciones que hagamos siempre tengan esa validez científica también. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se atienden en este campo?
Bueno, desde la neuropsicología, o particularmente desde la neuropsicología clínica, que tiene que ver más precisamente con el tema de las alteraciones que se pueden dar a nivel psicológico producto de lesiones, enfermedades o todo esto, pues va a variar según la población. Digamos que en niños, niñas y adolescentes es mucho más común que se genere consulta de neuropsicología clínica por temas, digamos, ligados a neurodivergencias, todo lo que es el famoso síndrome o el espectro autista más bien. Entonces ahí vemos temas como el síndrome de Asperger o en general lo que se conocía también como las discapacidades cognitivas, leve, moderada, profunda. Entonces es trabajar con estos niños, niñas y adolescentes más como en ayudar a que tengan una mejor calidad de vida en cuanto a estas situaciones y entender pues que hay una gran variedad de, digamos, de condiciones o de características que se pueden dar, por ejemplo, dentro del espectro autista, que casi siempre, hace muchos años ya la etiqueta de es que esta persona es autista ya se le veía como discapacitada o como que no podía hacer las cosas. Y a día de hoy encontramos pues que muchas personas podemos incluso estar dentro del espectro autista, aún con un margen de funcionalidad bastante alto. Ya en población adulta lo que vamos a encontrar generalmente en adulto medio y ya hacia adulto mayor, en adulto medio podríamos decir que tiene que ver con lesiones, traumatismos cráneoencefálicos, personas que tienen un accidente, se golpean la cabeza y entonces hay que mirar qué nivel de complejidad tiene, si de pronto afectaciones de memoria, de lenguaje, de motricidad, de reconocimiento, que ahí es donde entra toda una serie de problemáticas que en neuropsicología se conocen como las afasias, que son problemas de lenguaje, apraxias, que son problemas de movimiento, agnosias, dificultades para reconocer estímulos. Entonces puede haber muchísimas situaciones. Y ya en adulto mayor es más común el tema de la demencia como tal, que tiene que ver pues, con producto del deterioro neurológico natural del individuo, pero también se pueden presentar temas como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, en donde pues también se tiene que evaluar y ayudar pues digamos a estas personas a que tengan una buena calidad de vida a pesar pues de estas condiciones. ¿Cómo impactó la pandemia el ejercicio de sus labores y en qué estrategias implementó para superar los problemas que tuvo? Bueno, digamos que en general en la psicología eh, la pandemia tuvo un impacto, esto sonará raro, pero uno puede decir que la pandemia tuvo un impacto positivo para la psicología en el sentido en que a partir del aislamiento, de las cuarentenas, de todo lo que se vivió, la gente empezó a ser consciente de, oiga, existe la ansiedad, existe la depresión, existen un montón de problemáticas psicológicas que antes se creía como un mito, un tabú de, no, el que va al psicólogo o es un inmaduro que no sabe manejar su vida, o está loco, o esto o lo otro. Entonces con la pandemia se empezó a visibilizar la salud mental, se empezaron a visibilizar problemáticas y situaciones que son importantes. Obviamente en ese momento se tuvo que trabajar muchísimo a distancia, implementar la telepsicología, hacer consultas de forma virtual, y esto también digamos que facilitó las labores para los psicólogos ya hacia la actualidad, porque antes se daba mucho tanto en neuropsicología como en psicología clínica, por ejemplo, que un paciente siempre iba presencial a las sesiones y no, ya
se iba de viaje o se iba a otra ciudad o pasaba cualquier cosa y ahí moría el proceso terapéutico porque ya decía, no, no puedo volver presencial, pues hasta ahí llegamos. Con la pandemia pues empezamos a implementar herramientas virtuales, sesiones virtuales y esto nos permitió como darle continuidad a los procesos, descubrir obviamente otra forma de intervención. eh, que quizás no, pues yo personalmente no recomiendo que uno siempre haga todo a través de sesiones virtuales, pero pues cuando hay ese tipo de dificultades, la distancia o condiciones de salud o cosas por el estilo, pues es una herramienta que nos ayuda y nos permite pues continuar con los procesos de manera exitosa. ¿Cuáles son las razones por las cuales un psicólogo debería especializarse en este campo aplicado? Bueno, pues ahí porque le guste, o sea, básicamente no hay otra razón. Tú te especializas en lo que a ti te gusta, en lo que te llama la atención. eh, entonces, que sienta pasión, que sienta interés por este tipo de temáticas. eh, y pues obviamente porque a nivel de la sociedad, lo que les digo, estamos en un momento donde se está visibilizando muchísimo la importancia de la salud mental, la importancia de cuidar de nuestro cerebro, de cuidar de nosotros mismos. Eh, y pues lastimosamente aquí en Colombia todavía un área como la neuropsicología es un área donde muchas veces las personas no consultan por varias situaciones, porque puede ser muy costosa una sesión o porque no hay acceso, no conocen de esta área de la psicología, no saben qué tan necesaria es. Entonces también visibilizar un poco este panorama se vuelve importante en la actualidad. Entonces, pues yo sí los invito que si alguno siente interés por todo este tema del estudio del cerebro, de las bases biológicas, de cómo nuestro cerebro se relaciona con todos esos procesos y podemos ayudarle a muchas personas, porque como les digo, todos de pronto hemos tenido un abuelito que va perdiendo la memoria, que se le van olvidando hasta cómo orientarse y todo ese tipo de situaciones, pues ahí también la neuropsicología es algo importante y lo que les digo, a día de hoy temas como el Alzheimer, el Parkinson o simplemente cualquiera de nosotros podría tener un accidente automovilístico, cualquier tipo de accidente que implique una lesión cerebral y pues si no tenemos suficientes profesionales para atender esto, pues es muy problemático. Entonces, que podamos visibilizar la neuropsicología y tener precisamente suficientes profesionales para atender todas estas problemáticas, pues me parece que es algo importante actualmente. ¿Cuánto gana un psicólogo en el campo aplicado? Bueno, la psicología es una disciplina que uno estudia por pasión, no por plata, no mentiras, pero en general en cualquier área de la psicología siempre les van a decir lo mismo, depende mucho de la experiencia que tengas, los estudios que has acumulado, obviamente como el sector poblacional o la facilidad del campo de acción en sí mismo, pero va a depender muchísimo. Digamos que en neuropsicología una consulta podría estar entre, o sea, una sola sesión podría estar entre 100.000 y 300.000 pesos, dependiendo, pues, lo que les digo, población, experiencia, todo este tipo de situaciones. Y en líneas generales podría uno estar un psicólogo en el ámbito profesional más o menos entre los 2 o 2.5 hasta 6, 6.5, también dependiendo pues la institución donde se trabaje o si es privado, el flujo de consultantes o personas que uno tenga. Eh, Obviamente, si tienes 2 pacientes no es lo mismo que tener 5, 10, 20. Entonces, son muchos factores por lo que uno no podría establecer un precio fijo, por así decirlo, ¿listo? ¿Qué recomendaciones le daría usted a las personas que prestan interesadas en este campo aplicado?
Bueno, recomendaciones para alguien que quiera estudiar neuropsicología. Mucho interés en las bases biológicas, préstenle atención a sus clases de bases biológicas, de biología y todo eso, porque eso es fundamental. Eh, Hay que tener, yo diría hasta cierto punto, buena memoria, hay mucha información que aprender, hay muchos conceptos que retener ahí en la cabeza, entonces sí trabajar mucho la memoria y como les digo, esto es de pasión, de gusto, entonces es tener mucho gusto y mucho interés por conocer el cerebro, por conocer los misterios del cerebro humano, que realmente tiene muchos aspectos que a día de hoy se siguen estudiando. También, pues yo les hablo mucho como desde el panorama de la investigación neuropsicológica, de la neuropsicología clínica, pero también incluso en sectores como Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países de Europa se trabaja otra área que es la neuropsicología computacional, que tiene que ver un poco con entender cómo se dan nuestros procesos neuropsicológicos a nivel casi como algoritmos, entonces ahí es donde también el estudio de los procesos psicológicos se está llevando también al apoyo para la creación de inteligencias artificiales, de distintos dispositivos que replican un poco el funcionamiento del cerebro humano. Entonces hay mucho campo de acción, hay mucho que trabajar en esta área. Para mí lo más importante, conocer mucho de bases biológicas, conocer mucho de todas estas afectaciones, lesiones, enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso central y pues nuestro cerebro. Y fundamental, mantenerse actualizado. La neuropsicología es algo que todos los días salen cientos o miles de investigaciones, entonces hay que estar al día, estar leyendo muchísimo, estar en actualización constante. Gracias. ¿Podrías, por favor, hablarnos sobre qué es la neuropsicología clínica? Bueno, en general, bueno, lo que les decía, la neuropsicología es un área que está enfocada en entender la relación que hay entre las estructuras cerebrales y los distintos procesos psicológicos que nosotros tenemos, memoria, lenguaje, atención, percepción, cognición, conducta, todo esto. En el caso de la neuropsicología clínica estamos hablando más puntualmente del trabajo que se da cuando hay afectaciones, lesiones, enfermedades o distintas condiciones que puedan afectar las estructuras neuronales y que por ende se genera un daño o una afectación en un proceso psicológico. No sé si de pronto les hayan hablado en sus clases del caso de Phineas Gage, no sé, ¿no? Sí, bueno, entonces Phineas Gage, por ejemplo, fue un caso importante para la neuropsicología porque nos permite entender cómo a través del daño en una zona cerebral hay cambios a nivel de comportamiento, hay cambios a nivel de pensamiento, de toma de decisiones, todo este tipo de situación. Entonces, en la neuropsicología clínica lo que se hace es precisamente evaluación, diagnóstico e intervención de todo este tipo de problemáticas que están relacionadas a afectaciones de estructuras cerebrales y que pueden generar algún compromiso o que generan algún tipo de compromiso en el comportamiento o en los procesos psicológicos del individuo. Ok. ¿Cuál es el componente de carácter psicológico en neuropsicología? Bueno, ¿a qué te refieres con componente de carácter psicológico? O sea, como... em, em, no sabría decirte. ¿Te parece si cambiamos la pregunta? A few moments later. Sí, porque el componente de carácter psicológico, o sea, podría ser, como les digo, hay un montón de procesos que se estudian desde la neuropsicología, es decir, pensamiento, memoria, emoción, atención, percepción, lenguaje,
todo este tipo de procesos, pues son procesos psicológicos que los estudiamos ahí como precisamente como producto o como función de distintas zonas cerebrales, como el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, en la neuropsicología lo que estamos viendo es, por así decirlo, como este órgano tan bonito, tan complejo que es el cerebro, tiene esa capacidad de desarrollar todos estos procesos psicológicos tan diversos y cómo pues cualquier tipo de daño o afectación en nuestro cerebro puede alterarlos de una forma pues inmensa. O sea, es algo tan llamativo como el hecho de con que tú te lesiones una zona en particular del cerebro, que es por ejemplo el área de Broca, pues ahí tú puedes ya tener una afectación para producir el lenguaje. O sea, tu aparato fonatorio está perfecto, tú podrías, digamos, entre comillas, emitir palabras, conversaciones, pero como esa zona cerebral está dañada, el proceso ya no se da. Y si se daña otra zona que también está por ahí, que es diferente, que es el área de Wernicke, tú podrías producir el lenguaje, sí, pero no entender. Entonces, con cada zonita del cerebro, tú vas a encontrar que hay distintos elementos o distintas afectaciones que se podrían dar en nuestros procesos y en nuestro funcionamiento general. Entonces, siento que hacia allá va de pronto la pregunta que me haces, el tema de qué aspectos psicológicos se maneja, pues es cómo cada proceso psicológico se puede ver afectado por el daño, deterioro o cualquier tipo de afectación en distintas zonas de nuestra estructura cerebral. Vale, muchas gracias. Hace un momento nos hablabas sobre que en tu campo a veces pues también necesitas ayuda de otras áreas de la psicología. ¿Nos podrías por favor hablar de cuáles son las que más comúnmente necesitas? Vale, generalmente en cuanto a áreas de la psicología puede haber mucho apoyo con psicología clínica, entonces es como un área en donde puede haber como mucha cercanía, precisamente porque de pronto haya temas a nivel de rehabilitación neuropsicológica que de pronto requieran un apoyo con un psicólogo clínico que nos ayude en procesos, digamos, de reforzamiento de una conducta o entrenamiento de alguna habilidad. Se podría trabajar ya con otros profesionales como psiquiatría, terapia ocupacional, neurología, medicina general. Entonces, sí o sí, la neuropsicología pues es un área que requiere ese trabajo interdisciplinar. Vale, ¿nos podrías hablar sobre qué tipo de formación de posgrado es necesaria para desempeñar esta área? Especialización o maestría en neuropsicología, pues lo que les digo, principalmente encuentras, como es en mi caso, maestrías en neuropsicología clínica, es como una de las más comunes, y eso es como lo que se necesita, una especialización o maestría en este campo. Vale, ¿y qué oportunidades laborales se brindan en el país o en el exterior? Bueno, entonces como les decía, aquí en Colombia lo que se trabaja es una parte neuropsicología clínica, haciendo pues atención a consultantes con problemáticas de lesiones, traumatismos, todo esto. Se puede trabajar generalmente en clínicas, hospitales o pues ya como escenario de consulta privada, muy parecido como al psicólogo clínico. Se puede trabajar en investigación, que por ejemplo pues acá en la universidad ustedes saben que contamos con el NeuroCAD, que es el laboratorio que se centra precisamente como en análisis de todos estos procesos o de esta área. Y en la docencia también, pues es como, digamos que es donde yo más realmente la aplico, que yo no me centro en este momento, no estoy en este momento haciendo atención a pacientes, sino que es más como el hecho de
transmitirle a las próximas generaciones los conocimientos y prepararlos pues para los desafíos que se vienen más adelante. Y lo que les decía, pues en otros países se trabaja, por ejemplo, ese ámbito de la neuropsicología computacional. Aquí en Colombia, pues quizás no se está trabajando tan fuerte como en otros lados, pero sí tiene que ver muchísimo con ese avance de ya conocemos cómo se dan los procesos cognitivos en un sujeto, ahora se está intentando es repliquémoslos en otros dispositivos, ya ahí es donde aparece Siri en el iPhone o el ayudante de Google o todas estas inteligencias ChatGPT que si tú te das cuenta pues lo que hacen es igual que un cerebro humano entre comillas, reciben información, la procesan y dan una respuesta. Entonces lo que se trabaja en muchos países es también eso, empezar como a mirar esas redes neuronales, esos procesos, cómo se dan y de qué manera se pueden también replicar en inteligencias artificiales. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por responder nuestras preguntas y estar en nuestra entrevista. Espero que les haya gustado nuestras grabaciones y nos veremos en otras ocasiones. Eso es todo, amigos.